Nunca olvidaré la primera vez que vi a Clara sosteniendo a Mateo entre sus brazos en aquel gran salón iluminado por la luz dorada del amanecer en Barcelona. La mansión de Eduardo Santoro parecía un palacio salido de un sueño de opulencia, con sus ventanales enormes, muebles de diseño y cuadros de artistas que nadie recordaba realmente haber visto antes. Sin embargo, a pesar de todo aquel lujo, había un vacío imposible de ignorar. La frialdad que impregnaba cada rincón, el silencio que acompañaba los pasos de Eduardo y el llanto casi imperceptible de su pequeño hijo, Mateo, que parecía gritar por atención en medio de la indiferencia de quienes decían quererlo. Clara Rivera, a sus 25 años, era una mujer con una belleza española serena, de ojos profundos y una sonrisa capaz de iluminar los rincones más oscuros. Pero su vida fuera de aquella mansión era sencilla, marcada por sacrificios y sueños que se sentían inalcanzables. Nunca imaginó que su destino la pondría en el centro de una historia que cambiaría la vida de un niño y la del propio millonario que creía controlar todo a su alrededor. Eduardo, un hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo control, no confiaba en nadie. Las recientes preocupaciones sobre la seguridad de su hijo lo habían llevado a tomar decisiones extremas. Cámaras escondidas en cada habitación, sistemas de vigilancia avanzados y un control obsesivo sobre cada movimiento de la casa. Su desconfianza era el resultado de años de soledad y decepciones. La riqueza no había podido llenar el vacío que sentía en su corazón, pero aquella mañana algo cambió. Clara se movía con delicadeza por el salón, mientras Mateo se acurrucaba entre sus brazos, sonriendo por primera vez después de horas de llanto silencioso. La escena era simple, casi cotidiana, y sin embargo, para Eduardo fue un choque inesperado. Cada gesto de ternura de Clara, cada mirada de Mateo hacia ella, parecía desafiar toda su lógica y su necesidad de control. Nunca había visto un acto de amor tan puro, tan sincero, y de repente comprendió que todo su mundo de poder y riqueza no podía compararse con la bondad de un corazón que no pedía nada a cambio. Aquel momento fue el primer hilo que comenzó a deshacer los nudos de la desconfianza. Eduardo observaba desde la discreción, pero no podía apartar la mirada. Cada risa del niño, cada palabra inocente, cada gesto de Clara lo desarmaba sin que él siquiera quisiera. El silencio de la mansión comenzó a llenarse de algo que no había conocido en años. Emoción verdadera, una mezcla de miedo, sorpresa y una ternura que lo hacía cuestionarse todo lo que creía saber sobre el amor y la confianza. Mientras Clara jugaba con Mateo en el salón, sin sospechar la presencia silenciosa del millonario, Eduardo sintió un temblor interior que lo obligó a mirar más allá de sus cámaras, más allá del control y de la vigilancia obsesiva. La vida, se dio cuenta, no se podía dirigir como una empresa ni controlar como un tablero de ajedrez. Había momentos que exigían entrega, humanidad y fe en lo que no podía ser previsto. Ese primer encuentro silencioso, donde los ojos de un niño y la bondad de una mujer se cruzaban frente a la frialdad de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad, marcó el inicio de una historia que ni él mismo podría haber anticipado. Porque a veces, los actos más simples revelan verdades profundas. La confianza puede surgir en el corazón más endurecido, y la inocencia de un niño puede enseñar lecciones que ni la riqueza ni el poder podrían comprar. El sol se colaba por los ventanales, reflejando destellos en los muebles de madera noble, y por un instante todo pareció detenerse. La mansión, que antes parecía un espacio de soledad y control absoluto, respiraba ahora con vida propia. Eduardo, que jamás había permitido que alguien se acercara a su hijo de esa manera, comprendió algo esencial. Había cosas que ni la tecnología, ni la vigilancia, ni la riqueza podían sustituir. Y en ese instante, sin palabras, algo dentro de él comenzó a transformarse.
Las mañanas en la mansión de Eduardo Santoro tenían un ritmo peculiar, impecables, silenciosas y controladas, como si cada objeto y cada movimiento estuvieran coordinados por un director invisible. Clara se levantaba temprano, mucho antes de que los primeros rayos de sol atravesaran los enormes ventanales de la casa, y comenzaba su rutina con una precisión casi mecánica. Limpieza, cocina, organizar los juguetes de Mateo y asegurarse de que cada rincón reflejara orden y perfección. Pero detrás de su serenidad aparente había sueños que guardaba como secretos, como joyas preciosas escondidas en un cofre, anhelos de libertad, de ser reconocida por lo que era y no por su trabajo, y una esperanza persistente de encontrar un lugar donde su bondad y ternura fueran apreciadas sin condiciones. Mateo, con solo 4 años, ya mostraba una personalidad curiosa y vivaz. Mientras Clara lo vestía y lo alimentaba, el niño hablaba con una mezcla de inocencia y astucia que sorprendía incluso a quienes lo conocían superficialmente. Sus risas llenaban los pasillos y aunque su padre, Eduardo, mantenía una distancia respetuosa y fría, esas pequeñas explosiones de alegría empezaban a calar en su corazón. Clara, con paciencia infinita, enseñaba a Mateo a dibujar, a leer cuentos y a descubrir el mundo a través de sus ojos infantiles, consciente de que cada gesto contaba más que cualquier palabra. A pesar de la riqueza que la rodeaba, Clara sabía que su lugar en aquel mundo no estaba definido por la opulencia, sino por la humanidad que podía transmitir. Soñaba con viajar, conocer nuevas ciudades, aprender idiomas y quizás algún día trabajar en algo que realmente amara, sin la presión de servir en un entorno donde la mirada de algunos era fría y distante. Cada noche, cuando los demás dormían, se permitía soñar en silencio, escribiendo en un pequeño cuaderno ideas, deseos y planes que mantenía ocultos bajo su almohada. Esos sueños eran su refugio y su fuerza silenciosa para enfrentar la rutina de la mansión. Eduardo, por su parte, vivía en una contradicción constante. Su mundo estaba lleno de lujos, autos que nunca manejaba, salas decoradas con arte que no comprendía y cenas donde los invitados hablaban más de negocios que de la vida real. Sin embargo, a pesar de todo ese poder y riqueza, había algo que nunca había comprado: la inocencia y la ternura que Clara ofrecía a Mateo sin pedir nada a cambio. A veces, mientras revisaba las grabaciones de sus cámaras, no podía evitar detenerse en escenas donde Clara enseñaba a su hijo a sonreír o a dar sus primeros pasos sin darse cuenta de que él observaba en silencio. Esas imágenes empezaban a abrir grietas en la coraza que había construido durante años. La relación entre Clara y Mateo crecía día a día, basada en la confianza y el afecto sincero. Cada risa, cada abrazo y cada palabra compartida fortalecía un lazo que Eduardo aún no comprendía del todo, pero que comenzaba a inquietarlo. Sentía una mezcla de curiosidad, sorpresa y una extraña emoción que no sabía cómo manejar. Nunca había considerado que la bondad de alguien sin riqueza ni poder pudiera tener un efecto tan profundo en su hijo, ni en él mismo. Mientras la rutina diaria continuaba, Clara mantenía un equilibrio delicado entre cumplir con sus responsabilidades y cuidar de su pequeño protegido. Cada gesto de amor, aunque sencillo, tenía un impacto invisible pero profundo en la dinámica de la mansión. Mateo empezaba a mostrar confianza, alegría y seguridad, y aunque Eduardo mantenía sus distancias, no podía ignorar que algo dentro de él estaba cambiando. Aquella bondad silenciosa, aquella paciencia y cuidado constante, comenzaban a romper los muros de frialdad y control que lo habían definido por tanto tiempo. La vida cotidiana en la mansión de Eduardo Santoro era, en apariencia, perfecta, pero para quienes observaban de cerca, especialmente Clara y Mateo, había una verdad más profunda. La riqueza y el poder no determinaban la felicidad ni el amor.
Clara soñaba con que algún día sus esfuerzos y su cariño fueran reconocidos de manera auténtica, mientras que Eduardo comenzaba, sin darse cuenta, a confrontar la posibilidad de que la verdadera riqueza estaba en los lazos humanos, la confianza y la ternura que se podían ofrecer sin esperar nada a cambio. La tranquilidad de la mansión comenzó a resquebrajarse un martes por la mañana. Eduardo, en su obsesión por controlar cada aspecto de la vida de su hijo, había decidido instalar cámaras adicionales, más pequeñas y discretas, para asegurarse de que Mateo estuviera siempre vigilado, incluso cuando él no estaba presente. Su intención era protegerlo, o al menos eso creía. Sin embargo, lo que parecía un acto de precaución pronto se convertiría en la primera prueba que pondría a Clara en el centro de una situación inesperada, complicada y cargada de tensión emocional. Ese día, Clara estaba encargada de preparar la merienda de Mateo y organizar algunas tareas domésticas en la planta baja. Mientras movía los muebles para limpiar debajo de ellos, escuchó un pequeño llanto proveniente del pasillo que llevaba al jardín. Mateo había encontrado un libro viejo que contenía ilustraciones y cuentos de un mundo fantástico, pero una página estaba rota, y el niño, frustrado y confundido, no sabía cómo manejar la situación. Clara se acercó con cuidado y con su voz suave y calmada intentó calmarlo. Sin embargo, en ese mismo instante, Eduardo estaba observando la escena desde una de sus cámaras. Su percepción era distorsionada. Vio a Clara hablar con el niño, pero sin escuchar las palabras, interpretó que algo podía estar mal, y su desconfianza empezó a crecer. Clara, ajena a las sospechas de Eduardo, se inclinó hacia Mateo, lo abrazó y le explicó con paciencia que los libros podían arreglarse y que los errores no eran motivo para llorar. Su habilidad para conectar con él era impresionante. Lograba que Mateo se sintiera comprendido y seguro, algo que, hasta ese momento, no había experimentado plenamente dentro de las paredes de la mansión. Pero justo cuando la situación parecía resolverse, sonó un ruido fuerte. Mateo, con su curiosidad infantil, había derribado un jarrón caro, provocando un estruendo que resonó por toda la casa. Clara, rápida y con agilidad, lo sostuvo para evitar que se lastimara, mientras el jarrón se rompía en 1000 pedazos a su alrededor. La reacción de Eduardo al ver la grabación fue inmediata y cargada de tensión. Sintió que su autoridad y control estaban siendo desafiados y su desconfianza hacia Clara aumentó. Aunque ella solo buscaba proteger y calmar a Mateo, para él parecía que algo más ocurría. No podía entender que un gesto de cuidado pudiera ser completamente desinteresado. Esa percepción equivocada marcó el primer obstáculo real en la relación entre la empleada y el dueño de la mansión, un desafío que pondría a prueba tanto la paciencia de Clara como su capacidad para mantener la integridad y la confianza con Mateo. Clara, por su parte, estaba consciente de la delicada situación, pero decidió no alterarse. Su prioridad era Mateo y asegurarse de que se sintiera seguro y amado, a pesar de la tensión que podía percibir en el aire. Mientras limpiaba cuidadosamente los restos del jarrón roto, mantuvo una sonrisa tranquila y palabras de consuelo, demostrando su resiliencia y su capacidad de manejar crisis con calma. Su carácter bondadoso y su dedicación empezaban a hacerse visibles, no solo para Mateo, sino indirectamente para Eduardo, quien comenzaba a observarla con una mezcla de curiosidad y sorpresa, aunque sin comprender del todo lo que estaba viendo. El primer desafío, por lo tanto, no consistía solo en los objetos rotos ni en la confusión del niño. Era un examen silencioso de carácter, paciencia y lealtad. Clara estaba siendo puesta a prueba sin saberlo, y Eduardo empezaba a descubrir que la vida no podía controlarse completamente con cámaras ni riqueza. La empatía, la sinceridad y el afecto auténtico empezaban a cuestionar su visión rígida y desconfiada del mundo, y aunque aún no lo admitía,
Algo dentro de él comenzaba a cambiar, aunque lentamente, ante los gestos genuinos de cuidado y dedicación que presenciaba a través de sus dispositivos de vigilancia. En ese momento, la mansión parecía dividida entre el frío control de Eduardo y la calidez humana de Clara. Cada sonrisa, cada gesto de ternura y cada palabra de consuelo hacia Mateo se convertían en pequeñas victorias silenciosas, demostrando que incluso en un entorno marcado por la desconfianza y la riqueza excesiva, la bondad podía abrir grietas en los muros más imponentes. El primer desafío había sido enfrentado, y aunque aún quedaban muchas pruebas por venir, la relación entre Clara y Mateo se fortalecía con cada acto de amor desinteresado, mientras Eduardo empezaba, sin quererlo, a replantearse lo que verdaderamente importaba en su vida. Durante los días siguientes, la tensión en la mansión se hizo casi palpable. Clara sentía que algo había cambiado en el ambiente. Aunque Eduardo rara vez hablaba con ella, sus miradas, frías y analíticas, la seguían cada vez que pasaba frente a una de las cámaras. No hacía falta ser muy perceptiva para entender que estaba siendo observada más de lo normal. Aún así, se mantuvo firme, sin permitir que la incomodidad afectara su trabajo o su trato con Mateo. El niño era su prioridad, y su sonrisa inocente bastaba para darle fuerzas. Una tarde, mientras Clara ayudaba a Mateo con un dibujo para su escuela, la puerta del despacho de Eduardo se abrió de golpe. El sonido seco resonó por el pasillo y la voz del hombre, firme y cortante, rompió la calma. «Clara, necesito hablar con usted», dijo con un tono que no dejaba espacio a la duda. Mateo se sobresaltó, pero Clara, intentando mantener la serenidad, le acarició el cabello antes de levantarse. «No te preocupes, cariño. Termina tu dibujo, ya vuelvo», le dijo sonriendo suavemente. Al entrar en el despacho, la atmósfera era tensa. Las luces bajas, los monitores encendidos con imágenes en directo de la casa. Eduardo estaba de pie frente a la pantalla principal, los brazos cruzados. En una de las grabaciones se veía a Clara consolando a Mateo, justo después del incidente del jarrón. «Explíqueme esto», dijo él girándose hacia ella. «¿Explicarle qué, señor?», respondió con calma, aunque sentía un nudo en la garganta. «¿Por qué estaba tan cerca de mi hijo? ¿Por qué lo abraza así? No le he dado permiso para tener ese tipo de contacto. Usted está aquí para cuidarlo, no para reemplazar a su madre». Las palabras cayeron sobre Clara como una bofetada. Por un momento no supo qué decir. El dolor no venía solo del tono autoritario, sino del hecho de que él no comprendía lo que realmente había ocurrido. «Señor, Mateo estaba asustado. Intenté calmarlo. No hay nada inapropiado en eso». «Eso lo decido yo», interrumpió Eduardo con la voz más baja, pero cargada de una furia contenida. «A partir de hoy, quiero distancia. No más abrazos, no más confianza. Solo haga su trabajo». Clara sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. Era como si le hubieran quitado una parte de sí misma. Sabía que Mateo necesitaba cariño, contacto humano, comprensión, pero ahora tenía que limitarse a ser una sombra silenciosa en su vida. Asintió con respeto y salió del despacho sin decir más. Al regresar al salón, Mateo la miró confundido. «¿Estás triste, Clara?», preguntó el niño con su voz suave. Ella respiró hondo, intentando contener las lágrimas. «No, mi amor, solo estoy cansada», pero por dentro estaba rota. Se sentía incomprendida, juzgada injustamente por un hombre que veía el mundo a través de pantallas, incapaz de distinguir la humanidad detrás de cada gesto. Esa noche, cuando se retiró a su pequeña habitación en la parte trasera de la casa, dejó que el llanto saliera en silencio. Era un llanto de impotencia, pero también de compasión, porque aunque Eduardo la había herido, intuía que su dureza no venía del desprecio, sino de un dolor más antiguo, algo que lo había dejado incapaz de confiar en los demás. Los días siguientes fueron difíciles. Clara evitaba cualquier gesto que pudiera parecer demasiado afectuoso. Mateo lo notó enseguida.
Sus ojos, antes llenos de luz, comenzaron a perder brillo. El niño no entendía por qué su amiga ya no lo abrazaba, por qué ahora todo era tan rígido y silencioso. Intentaba acercarse a ella, pero ella se limitaba a sonreír desde lejos, obedeciendo las órdenes de su jefe. Una tarde, Mateo rompió en llanto sin motivo aparente. Se escondió debajo de la mesa del comedor y se negó a salir. Clara lo llamó, pero él no respondía. Finalmente se arrodilló y le susurró: «Mateo, cariño, ¿qué pasa?». El niño levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. «No quiero que te vayas, Clara. Tú eras mi amiga». Las palabras del pequeño rompieron las últimas defensas de Clara. Lo abrazó sin pensarlo, sabiendo que estaba desobedeciendo las órdenes. Y justo en ese instante, en una de las cámaras ocultas, Eduardo observaba la escena. Pero esta vez, algo en su interior se estremeció. No vio una falta de respeto, no vio una invasión de límites, vio amor, vio humanidad, vio todo aquello que había perdido por miedo. Aún así, no dijo nada. Apagó la pantalla y se quedó en silencio, mirando su reflejo en la oscuridad del despacho. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vacío. Tal vez Clara no era la que estaba rompiendo las reglas. Tal vez era él quien había olvidado lo que significaba ser padre. Esa noche, mientras Mateo dormía, Clara se prometió seguir adelante, aunque el dolor siguiera ahí. Sabía que su presencia había traído algo bueno al niño, y aunque no recibiera reconocimiento, eso era suficiente. Pero lo que no sabía era que esa herida emocional que acababa de abrirse, tanto en ella como en Eduardo, sería el inicio de una transformación que cambiaría la vida de ambos para siempre. Los días siguientes se volvieron una prueba silenciosa para Clara. Cada movimiento, cada gesto hacia Mateo, era ahora un delicado equilibrio entre la necesidad de brindarle cariño y la obligación de no provocar la ira de Eduardo. La mansión, antes un lugar de rutina, se transformó en un campo de tensión constante. El silencio en los pasillos pesaba más que cualquier grito. Cada puerta cerrada parecía un muro que separaba los corazones de quienes vivían bajo el mismo techo. Una tarde, mientras el sol se filtraba tenuemente por las cortinas del salón principal, Mateo comenzó a toser violentamente. Clara corrió hacia él, alarmada, buscando consuelo en sus ojos asustados. Lo tomó en brazos, pero la tos no cesaba y su pequeño cuerpo parecía más débil que nunca. El pánico se apoderó de ella. Por primera vez desde que trabajaba en la mansión, sintió que estaba al borde de perder el control. «Mateo», susurraba, mientras lo acunaba con desesperación. «Tranquilo, estoy aquí, no te voy a dejar solo». Pero cuando salió de la habitación con el niño en brazos para buscar ayuda, se encontró con Eduardo en el pasillo, su rostro tenso y lleno de una mezcla de alarma y reproche. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz más baja de lo habitual, pero cargada de gravedad. «Está enfermo. Su tos, yo...». Clara no podía terminar la frase. Sentía cómo cada palabra se enredaba en su garganta. El miedo y la tensión la paralizaban. Eduardo la miró fijamente, evaluando la situación, su mente divagando entre la preocupación genuina y la desconfianza que siempre lo acompañaba. Durante un instante, la atmósfera se volvió insoportable, una mezcla de impotencia, miedo y frustración. Clara sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Todos los sacrificios, todas las noches sin descanso, toda su dedicación a Mateo, parecían no ser suficientes para ganar la confianza de un hombre que parecía incapaz de abrirse al afecto. La soledad que había sentido durante años en su propia vida se reflejaba ahora en esta mansión, un lugar de lujo que se convertía en una prisión emocional. En medio de ese silencio tenso, Eduardo hizo un paso hacia adelante y por un momento Clara creyó que la confrontación sería inevitable. Pero, en lugar de reproches, él habló con una voz cargada de emoción contenida. «Cuidaré a Mateo, pero necesito que confíe en mí, Clara. Necesito entender».
Las palabras cayeron sobre ella como un golpe inesperado. No era un reproche, era una súplica de un hombre que no sabía cómo amar sin miedo, de un padre que había olvidado lo que significaba abrir su corazón. Esa tarde, Clara comprendió que la lucha no era solo suya. No solo ella debía soportar el peso de la desconfianza y la rigidez de Eduardo. Él también estaba atrapado por sus propios miedos y heridas del pasado. El punto de quiebre no era un acto de desafío, sino la aceptación silenciosa de que la relación entre ellos dependía de abrirse a la vulnerabilidad, de dejar que el amor y la empatía pudieran finalmente superar el miedo. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, Clara se sentó junto a la ventana, observando la ciudad de Barcelona iluminada por miles de luces. El bullicio de la ciudad, sus calles llenas de vida y riqueza, contrastaba con la quietud de la mansión. Y allí, en ese momento de reflexión, Clara se dio cuenta de que las pruebas más difíciles no siempre vienen de los obstáculos externos, sino de las emociones humanas, de los miedos, del orgullo y de la incapacidad de confiar. El dolor seguía allí, punzante y constante, pero una chispa de esperanza comenzaba a arder dentro de ella. La certeza de que, a pesar de las heridas emocionales, el cambio era posible. Que la comprensión, la paciencia y el amor podían abrir puertas donde antes solo había muros, y que, de alguna manera, todos en la mansión estaban al borde de un despertar que transformaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, Clara despertó con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de cansancio y determinación. La noche anterior había sido un recordatorio de lo delicado que era el vínculo con Mateo y, en cierta medida, con Eduardo. Pero algo había cambiado. Una pequeña chispa de esperanza se había encendido, recordándole que incluso en medio de la desconfianza y el miedo, siempre había espacio para la luz. Mientras se dirigía al cuarto del niño, Clara recordó las palabras de su abuela. Nunca subestimes el poder de un gesto pequeño. A veces eso es suficiente para cambiar una vida. Aquellas palabras resonaban en su mente como un mantra. Inspirada por esa enseñanza, decidió que ese día no solo cuidaría de Mateo, sino que intentaría sembrar confianza y ternura también hacia Eduardo, sin esperar nada a cambio. Al entrar al salón, vio a Eduardo sentado frente a la ventana, con la mirada fija en la ciudad de Barcelona. Sus manos, cruzadas sobre la mesa, temblaban ligeramente. No era el hombre frío que ella había conocido al principio. Había algo vulnerable en él, algo que necesitaba apoyo, pero no sabía cómo pedirlo. «Buenos días, Eduardo», saludó Clara, tratando de mantener un tono calmado y cálido. «Mateo ya desayunó y está jugando un poco en su habitación». Él la miró y, por primera vez, no encontró reproches en sus ojos, sino un leve atisbo de gratitud mezclado con confusión. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, donde las palabras sobraban y los gestos hablaban por sí solos. Clara entendió que este era un pequeño paso pero significativo, la apertura de un puente invisible entre dos corazones que aún no sabían confiar plenamente el uno en el otro. Decidió entonces acercarse a Eduardo, con respeto y delicadeza, y le propuso algo que había estado meditando toda la noche. «Podemos intentar algo juntos, no para controlar ni para juzgar, sino para entendernos mejor y cuidar a Mateo. Solo eso». Eduardo frunció el ceño por un instante, como si evaluara la propuesta, pero luego asintió lentamente. Era un gesto mínimo, pero cargado de significado. Esa aceptación silenciosa era la chispa que ambos necesitaban para iniciar un cambio real. A lo largo de ese día, Clara observó pequeños milagros cotidianos. Eduardo escuchando atentamente mientras Mateo hablaba de sus juguetes, sonriendo suavemente cuando el niño le mostraba un dibujo, incluso intentando imitar sus risas. Cada gesto, por más simple que pareciera, era un ladrillo en la reconstrucción de un vínculo dañado por años de desconfianza.
Al caer la tarde, Clara se permitió un momento de reflexión en el jardín de la mansión. Los naranjos perfumaban el aire y el sol de Barcelona bañaba todo con una luz dorada. Comprendió que la esperanza no siempre llega como un rayo cegador. A veces se manifiesta en pequeñas victorias, en gestos de paciencia, en la decisión de persistir cuando todo parecía perdido. Y fue en ese instante, mirando a Eduardo y Mateo jugar juntos, cuando Clara entendió algo esencial. La verdadera fuerza no residía en el control ni en la riqueza, sino en la capacidad de abrirse a la vulnerabilidad, de confiar y de amar sin esperar nada a cambio. Esa chispa de esperanza se sentía frágil, sí, pero también poderosa, capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros de la mansión y del corazón humano. La jornada terminó con un silencio lleno de promesas no dichas, donde cada respiración y cada mirada confirmaban que, aunque el camino fuera largo y lleno de obstáculos, algo había cambiado. La posibilidad de un futuro mejor se encontraba ahora al alcance de sus manos, naciendo de la comprensión y del amor genuino. Los días siguientes fueron un verdadero desafío para Clara y Eduardo, pero también una oportunidad para crecer juntos. Cada mañana comenzaba con pequeñas rutinas que parecían simples, pero que en realidad eran pasos fundamentales para reconstruir la confianza y fortalecer los lazos familiares. Clara se levantaba temprano, preparando un desayuno nutritivo para Mateo y asegurándose de que cada detalle reflejara cuidado y dedicación. Por primera vez, Eduardo se ofrecía a ayudar, observando con atención cómo Clara interactuaba con su hijo y aprendiendo a valorar la paciencia que aquella mujer tenía. Al principio, las cosas no eran fáciles. Mateo, aunque pequeño, sentía la tensión y a veces se cerraba ante los intentos de acercamiento de su padre. Clara, consciente de la sensibilidad del niño, aprendió a interpretar sus señales y a respetar sus tiempos. Cada sonrisa que lograba arrancarle, cada carcajada compartida, era un pequeño triunfo que llenaba el corazón de todos de esperanza. Eduardo, por su parte, experimentaba una transformación silenciosa. Ya no era solo el hombre acostumbrado al control absoluto, sino alguien dispuesto a ceder, a aprender y a abrir su corazón. Clara también enfrentaba sus propios retos internos. A pesar de su amor y dedicación, había momentos en que la inseguridad la asaltaba. ¿Y si Eduardo volvía a desconfiar? ¿Y si Mateo retrocedía y se cerraba de nuevo? Sin embargo, cada obstáculo se convirtió en una lección de resiliencia. Aprendió que la superación no es una línea recta, es un camino lleno de caídas, dudas y momentos de incertidumbre, pero también de avances y pequeñas victorias que, acumuladas, construyen algo mucho más grande. Eduardo empezó a involucrarse más activamente. Empezó a interesarse por las actividades de Mateo, a preguntar sobre sus gustos, sus dibujos, sus juegos. Las barreras que antes parecían insalvables empezaron a desvanecerse con cada interacción genuina. Clara, observando este cambio, sintió una mezcla de alivio y orgullo. Comprendió que su esfuerzo no solo ayudaba al niño, sino que también estaba guiando a Eduardo hacia una versión más empática y consciente de sí mismo. La relación entre ellos se fortalecía con gestos simples pero significativos. Eduardo aprendiendo a escuchar antes de reaccionar, Clara ofreciendo su apoyo sin imponer su voluntad, y Mateo mostrando cada día más confianza y alegría. Había risas compartidas en la cocina, conversaciones sinceras frente a la chimenea, y momentos de silencio cómodos en los que todos sentían que algo importante estaba cambiando. Pero no todo era armonía. Algunas tensiones surgían de vez en cuando, malentendidos, diferencias de opinión sobre la educación del niño y recuerdos de viejas heridas que todavía dolían. Sin embargo, cada dificultad se abordaba con comunicación y paciencia, y la sensación de progreso continuaba predominando.
Cada desafío superado fortalecía los vínculos y demostraba que, aunque el camino fuera largo, la perseverancia y la dedicación podían transformar una familia marcada por la desconfianza en un hogar lleno de amor y comprensión. Al finalizar cada día, Clara reflexionaba sobre lo aprendido. Comprendió que la superación no es solo un logro externo, sino un cambio interno. Aprender a controlar la frustración, a cultivar la paciencia, a abrir el corazón y confiar. Cada pequeño paso, cada gesto de empatía, se convertía en un ladrillo que consolidaba la nueva dinámica familiar. Y aunque aún quedaban desafíos por delante, Clara sentía que la dirección estaba clara: seguir caminando con determinación, con amor y con la certeza de que juntos podrían construir algo mucho más sólido que cualquier muro de riqueza o poder. La jornada terminaba con momentos de ternura. Eduardo arropando a Mateo por la noche, Clara observando desde la puerta con una sonrisa silenciosa y el niño, finalmente tranquilo, durmiendo seguro entre ellos. Aquella rutina cotidiana, aunque sencilla, era el verdadero reflejo de superación. Cada día un paso más hacia la confianza, la unión y la felicidad compartida. Una tarde, mientras Eduardo estaba ocupado en su despacho revisando documentos, Clara decidió llevar a Mateo al jardín para jugar un rato bajo el sol de la tarde. El aire fresco y el canto de los pájaros creaban un ambiente de calma que contrastaba con las tensiones habituales de la mansión. Mateo, con su sonrisa traviesa, corría entre las flores, riendo y mostrando a Clara un dibujo que había hecho recientemente. La joven, conmovida por su creatividad, le dedicaba palabras de aliento y admiración, reforzando la confianza que estaba construyendo en él. Sin embargo, aquel momento de tranquilidad se vio interrumpido por un sonido inesperado, un pequeño pitido proveniente del sistema de vigilancia que Eduardo había instalado semanas atrás, sin que Clara lo supiera. Eduardo, curioso y con una mezcla de temor y anticipación, se acercó sigilosamente al monitor y observó la escena. Lo que vio lo dejó paralizado. Mateo estaba señalando a Clara con entusiasmo, explicándole algo sobre un juego que habían inventado juntos, y Clara, con paciencia y cariño, escuchaba atentamente cada palabra. No había nada sospechoso, nada que justificara la desconfianza que Eduardo había sentido durante tanto tiempo. Fue en ese instante que Eduardo comprendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Su hijo había estado enseñándole, sin palabras, la importancia de la confianza y el valor del amor puro. La astucia del pequeño, su inocencia y la manera en que se relacionaba con Clara revelaban que las verdaderas lecciones no venían de las órdenes ni del control, sino del corazón. Eduardo sintió como una mezcla de orgullo, vergüenza y gratitud lo envolvía. Había subestimado el poder de los gestos simples, de la bondad y de la cercanía emocional. Clara, ajena a lo que estaba ocurriendo en la sala de control, continuaba interactuando con Mateo con naturalidad, riendo de sus ocurrencias y compartiendo momentos de complicidad que ninguno de ellos imaginaba que estaban siendo observados. La barrera de desconfianza que Eduardo había mantenido durante meses empezó a desmoronarse, y con cada escena que veía sentía un cambio profundo en su interior. El giro decisivo no se limitó solo a la percepción de Eduardo. Mateo, con su inocencia y claridad, se acercó a su padre después de un rato, tomando su mano y señalando a Clara con una expresión que lo decía todo. «Papá, ella es buena, me cuida y me quiere. ¿No lo ves?». Las palabras simples de un niño, pronunciadas con la pureza de su edad, atravesaron la coraza que Eduardo había construido a lo largo de los años. Fue un momento de revelación que derrumbó barreras, aclaró malentendidos y abrió la puerta a un nuevo comienzo para todos. A partir de aquel instante, la dinámica en la mansión comenzó a cambiar de manera palpable.
Eduardo decidió desactivar las cámaras, comprendiendo que la vigilancia y la desconfianza no eran necesarias cuando la relación estaba basada en el respeto, la empatía y el amor. Clara y Mateo continuaron fortaleciendo su vínculo, y Eduardo comenzó a participar de manera activa, no como un observador distante, sino como un padre presente y consciente de la importancia de las conexiones humanas sobre cualquier riqueza material. Lo que parecía un simple juego en el jardín se convirtió en el catalizador de una transformación profunda. Eduardo comprendió que la vida le había dado una lección invaluable. La verdadera riqueza no se mide en dinero ni en poder, sino en la capacidad de amar, confiar y valorar a quienes nos rodean. Y Mateo, con su mirada inocente y su corazón sincero, se convirtió en el puente que unió a Clara y a su padre, demostrando que incluso los lazos más frágiles pueden fortalecerse con ternura y comprensión. Aquel giro decisivo marcó un antes y un después en la mansión. Lo que comenzó como una acción de desconfianza terminó revelando secretos de bondad, despertando emociones profundas y enseñando que, a veces, los cambios más significativos surgen de los gestos más sencillos. Clara, Eduardo y Mateo empezaron a escribir juntos una nueva historia, donde el amor y la confianza se convirtieron en los protagonistas y donde cada día traía consigo una oportunidad de reconciliación y felicidad compartida. Los días siguientes en la mansión se sintieron distintos, casi mágicos. Eduardo, con un nuevo entendimiento de la vida, comenzó a acercarse a su hijo de manera genuina, sin imposiciones ni controles exagerados. Cada gesto, cada palabra y cada sonrisa que compartía con Mateo y Clara eran reflejo de un cambio profundo en su interior. Ya no veía la mansión como un lugar frío lleno de vigilancia y desconfianza, sino como un hogar donde la calidez y el afecto podían florecer, incluso en medio de la riqueza y el lujo que lo rodeaban. Clara, por su parte, experimentaba una sensación de gratitud y realización que nunca había sentido. Sus días ya no eran simplemente tareas y rutinas. Cada momento con Mateo la llenaba de alegría y propósito. La joven, que había llegado a la mansión con humildad y un corazón generoso, descubrió que su paciencia y amor podían transformar vidas. Comprendió que a veces los pequeños actos de bondad, como escuchar, abrazar y acompañar, tienen un poder mucho mayor que cualquier riqueza material. El punto culminante de esta transformación llegó una tarde, mientras todos compartían un paseo por los jardines de la mansión. Eduardo se detuvo frente a Mateo y Clara, los miró con una mezcla de orgullo y emoción, y dijo con voz firme pero llena de ternura: «He comprendido algo muy importante. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar a quienes amamos. Y hoy, gracias a ustedes, sé que estoy aprendiendo a ser un mejor padre y un mejor ser humano». Mateo corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza, sintiendo que la conexión que había anhelado durante tanto tiempo finalmente se hacía realidad. Clara, con una sonrisa sincera y ojos brillantes, también se unió al abrazo, formando un lazo que simbolizaba no solo el cariño compartido, sino también la confianza y el respeto mutuo que ahora fluían naturalmente entre ellos. La gran transformación no solo se reflejaba en la relación entre ellos, sino también en la forma en que Eduardo veía el mundo. Sus decisiones ya no eran dictadas únicamente por la ambición o el control, sino por la consideración de los sentimientos y necesidades de aquellos que amaba. Empezó a involucrarse activamente en la vida de Mateo, participando en sus juegos, escuchando sus historias y celebrando cada pequeño logro, entendiendo que esos momentos eran los verdaderos tesoros que no podían comprarse con dinero. Clara, sintiendo el cambio auténtico en Eduardo, también comenzó a ver su trabajo y su lugar en la mansión con ojos diferentes. Ya no era solo una empleada que cumplía tareas,
Era una figura clave en la creación de un hogar lleno de amor y comprensión. Su relación con Eduardo evolucionó hacia una colaboración basada en respeto mutuo, donde sus opiniones y consejos eran valorados y escuchados. La mansión, que antes era un símbolo de frialdad y distancia, se convirtió en un refugio de emociones sinceras y vínculos fortalecidos. Cada rincón parecía impregnado de la nueva armonía que reinaba, y cada acción de los protagonistas reflejaba la transformación interna que habían experimentado. Eduardo entendió que la verdadera autoridad no se basa en el control, sino en la capacidad de inspirar y cuidar. Clara descubrió que su bondad tiene un impacto profundo y duradero, y Mateo, con su inocencia y sinceridad, se convirtió en el catalizador de un cambio que había tocado los corazones de quienes más amaba. Este cambio radical también afectó la percepción de Eduardo sobre la vida en general. Aprendió que confiar en los demás, permitir que el afecto fluya y reconocer la bondad de quienes nos rodean son actitudes que enriquecen la existencia mucho más que cualquier fortuna material. La gran transformación fue, en definitiva, un despertar emocional que unió a los tres de manera irrompible, creando un vínculo que se mantendría sólido a lo largo del tiempo. Los días pasaban y la mansión resonaba con risas, juegos y conversaciones sinceras. La rutina diaria ya no era monótona ni cargada de tensiones. Cada encuentro estaba lleno de significado y cada gesto reflejaba el crecimiento personal y la empatía que ahora definían a Eduardo, Clara y Mateo. La riqueza, antes símbolo de poder y aislamiento, se convirtió en un escenario donde florecían los lazos humanos, demostrando que la verdadera abundancia se mide en emociones compartidas y amor genuino. La gran transformación fue más que un cambio de comportamiento, fue una revolución emocional que tocó la esencia de cada personaje. Eduardo dejó atrás la desconfianza y el control, abrazando la vulnerabilidad y la ternura. Clara confirmó que la bondad puede cambiar vidas y que su lugar en el mundo es significativo. Mateo se convirtió en el pequeño maestro que enseñó, con pureza e inocencia, que los lazos familiares y afectivos son el verdadero tesoro que todos buscamos. El sol se filtraba suavemente por las ventanas de la mansión, iluminando los rostros de Eduardo, Clara y Mateo, mientras compartían un desayuno lleno de risas y miradas cómplices. Ya no existía la tensión de antes, ni el silencio frío que alguna vez dominó cada rincón. La mansión, antes símbolo de aislamiento y desconfianza, ahora reflejaba la calidez de un hogar donde el amor y la confianza se habían convertido en los pilares fundamentales. Eduardo, sentado frente a su hijo y Clara, respiró hondo y sintió una gratitud profunda. Comprendió que todos los errores, los malentendidos y la desconfianza que alguna vez lo cegaron habían servido como lecciones necesarias para llegar hasta este momento. Su corazón, que había estado endurecido por la soledad y la obsesión por el control, ahora se abría a la comprensión y al afecto genuino. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en las paredes de su mansión ni en los lujos que lo rodeaban, sino en la conexión sincera con aquellos que amaba. Clara, con una sonrisa serena y ojos brillantes, entendía que su valentía y bondad habían dejado una huella imborrable. No solo había transformado la vida de Eduardo y Mateo, sino que también había encontrado un lugar donde su propio corazón podía sentirse valorado y en paz. La gratitud que sentía por haber podido marcar la diferencia se mezclaba con la alegría de haber creado un vínculo inquebrantable con su pequeño amigo y su protector. Mateo, con su inocencia pura y su curiosidad sin límites, miraba a ambos con admiración y amor. Para él, cada gesto, cada palabra y cada abrazo era un recordatorio de que la confianza y el cariño podían superar cualquier miedo o desconfianza.
Su pequeño corazón había enseñado lecciones inmensas sobre humanidad, empatía y la importancia de la sinceridad emocional. Esa mañana, mientras compartían juntos, Eduardo reflexionó sobre el verdadero legado que podía dejar a su hijo. No era el dinero ni los bienes materiales, sino la enseñanza de que la bondad, la confianza y la empatía son los cimientos de una vida plena. Comprendió que las acciones de Clara, su paciencia y su entrega desinteresada habían mostrado un camino que él ahora estaba decidido a seguir. La historia de la mansión, que comenzó con dudas, vigilancia y desconfianza, culminaba en un renacimiento emocional donde cada personaje había encontrado su lugar y su propósito. Eduardo había aprendido a amar y confiar. Clara había confirmado el poder de la bondad y Mateo había demostrado que incluso los más pequeños pueden cambiar el mundo de quienes los rodean con gestos simples y sinceros. A lo largo de los días, la rutina en la mansión se convirtió en un tejido de momentos significativos, risas compartidas, conversaciones sinceras, juegos y abrazos. Cada acción, por pequeña que pareciera, fortalecía los lazos que ahora unían a los tres, creando una red de afecto y respeto que ningún obstáculo podría romper. Eduardo entendió que el control excesivo y la desconfianza solo generan distancia, mientras que la apertura, la comprensión y la empatía construyen un legado duradero. Clara y Eduardo, lado a lado, comprendieron que las diferencias sociales, los miedos y las dudas no eran barreras insalvables. Con amor, respeto y dedicación, cualquier relación podía florecer y cualquier hogar podía transformarse en un espacio donde la felicidad y la autenticidad fueran los verdaderos tesoros. Mateo, como pequeño testigo y maestro de esta transformación, seguía enseñando a cada momento que la inocencia y la sinceridad tienen el poder de derribar muros y abrir corazones. La reflexión final es clara. El verdadero legado no se mide en riquezas ni posesiones, sino en la capacidad de amar, confiar y actuar con bondad. Cada gesto de empatía, cada palabra de apoyo y cada abrazo sincero construyen un camino de transformación que puede cambiar vidas para siempre. Eduardo, Clara y Mateo habían aprendido que la riqueza más valiosa es emocional y que el impacto que dejamos en los corazones de los demás perdura más allá del tiempo y de los bienes materiales. Al mirar hacia el futuro, los tres se comprometieron a mantener viva esa conexión, a valorar cada instante compartido y a recordar que la vida alcanza su plenitud cuando se da y se recibe amor con sinceridad. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de desconfianza y aislamiento, se había convertido en un faro de afecto, esperanza y transformación, un ejemplo de que incluso en los lugares más inesperados, el corazón humano puede encontrar su verdadero hogar. La historia terminaba con una sensación de paz, de alegría y de aprendizaje profundo. Un recordatorio eterno de que la bondad, la confianza y el amor son los verdaderos tesoros que podemos ofrecer y recibir, y que la vida cobra sentido cuando nuestras acciones generan bienestar y conexión genuina en quienes nos rodean.